En nuestra historia hay un nombre muy largo, pero que nos recuerda a uno de los hombres más grandes de nuestra historia escrita. Don Eugenio Francisco Javier de la Santa Cruz, Chachil, Aldaz y Espejo, nuestro excelso precursor de la independencia. Él mismo se llamaba Soy el Dueño. Fue perseguido por ser periodista. En aquel entonces ya se perseguía el periodismo. Escribió La Ciencia Blancardina, El Nuevo Luciano de Quito, El Retrato de un Golilla, tantos panfletos. Pero el que más problema le dio fue Primicias de la Cultura de Quito. Él era el que informaba, daba noticias, daba cotizaciones y hasta vendía el periódico. Él mismo, de puño y letra, volvía a copiarlos para 3, 4 personas que deseaban tener. Para ese entonces no se conocía la imprenta. Y el primero que imprimió un periódico en Sudamérica y fue Primicias de la Cultura de Quito fue el doctor Eugenio Espejo. En la esquina sur del Palacio de Gobierno, el Palacio Carondelet, ahí funcionó el antiguo Colegio de los Padres Jesuitas y ahí estuvo la cárcel donde se detuvo durante todo el año de 1794, prisionero y en un estado menos que un animal, este hombre ilustre que nos recuerda tanto, que nos hace sentir el patriotismo y ecuatorianidad. El excelso periodista, el doctor Eugenio de la Santa Cruz y Espejo, permaneció todo ese año metido en las mazmorras, donde contrajo una enfermedad bien grave, defecando con sangre a lo que se llama la disentería. Médico como era, pedía que le permitan ingresar a la cárcel, a la celda, alguna hierba, alguna pócima o algún elemento para él prepararse. Hasta de eso estuvo prohibido. Pero lo que más a él le dolió fue que le prohíban la lectura, si la vida de él era leer libros, informarse. Entre paréntesis, todos esos libros que sé que están guardados, si es que los guardan, en el interior del edificio de los Espejos, la Casa de la Cultura, el edificio de la Casa de la Cultura, sé que están allí, debería ser, es un monumento nacional. Esa biblioteca, muchos de los libros, él los recoció, los arregló, los pegó, esos pasaron por sus manos. Según es sabido, están tirados prácticamente, cuando eso es un monumento nacional a la cultura, que debería respetarse, porque el doctor Eugenio Espejo fue nuestro primer periodista, un hombre extraordinario, el primero que habló de higiene. Dice, por ejemplo, el doctor Eugenio de la Santa Cruz y Espejo, yo soy el dueño, porque ni siquiera sale a las calles en el día, puesto que todos le señalan con el dedo, lo odian. ¿Por qué? Por ser indio. Y él lo dice en el Nuevo Luciano. Soy indio, yo lo sé. Y mi cara no es para andarla paseando por Europa, pero me he preparado y creo que tengo derecho. No sale a las calles. Se pasa leyendo, informándose, escribiendo. Las noches sale a la calle. De allí que él se autocalificó, soy el dueño. Camina las noches, deslizándose por las oscuras callejuelas de nuestra ciudad y colocando de vez en cuando unas tarjetitas blancas con tafilete color violeta o púrpura en las puertas de las iglesias.
en febrero de 1794, en febrero de 1793, colocó banderines en los templos. Las autoridades coloniales tomaron como un insulto, como algo terrible. ¿Quién es el revolucionario que anda haciendo estas cosas? ¿Y qué decía esa frase que él, de su puño y letra, y por eso después lo descubrieron? Decía, esa frase que él escribió en esas tarjetas, decía: salva cruce libresto, salva cruce libertatem, et gloriam consecuto liberesto. Traducido a nuestro idioma decía: al amparo de la cruz libertémonos, busquemos la felicidad y la gloria. Esto fue incendiario en ese tiempo. Y para colmo, su propio hermano, el presbítero Espejo, metió la pata cuando, conversando con sus cofrades, él era sacerdote, él mismo salió diciendo: ¿quién más puede ser? ¿Quién sabe tanto aquí? ¿Quién es un erudito? ¿Quién domina aquí el latín? Ah, su hermano. Cuando él quiso recoger sus palabras ya fue imposible. Se le fue y todos entendieron que el único que manejaba idiomas en ese tiempo y conocimientos era el doctor Espejo, que era un erudito en todo. Por eso es que el doctor Espejo decía, ya mismo salen a las calles de Quito, él observaba, puesto que he dicho que no salía en el día, no le gustaba, solo salía en la noche a pasearse, a descansar de todos sus pensamientos y cosas que tenía flotando en su mente. Les miraba a los nobles, condes, baronesas, títulos que compraban y andaban luciéndose por las calles, como dice el doctor Espejo. Ya mismo salen, ahora les llaman pelucones, en ese entonces era la aristocracia, ya mismo salen los aristócratas, cada cual más o menos cargado de una cantidad de ridiculeces de su cuerpo. Y mucho es lo que yo me río, decía Espejo, para afuera, pero mucho más lo que yo me río para mis adentros. He allí porque el doctor Espejo decía: soy indio, lo reconozco y lo sé, y mi cara no es para andarla mostrando por Europa, pero me he preparado y creo que tengo derecho. Estudió en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, llegó a la licenciatura en medicina porque les daban título de licenciado en medicina, luego tenía que ejercer y más tarde, cuando ya se comprobaba que estaba apto, se le daba el título de médico para que ejerza la profesión. Pero a pesar de que el doctor Espejo hizo todo lo que le exigieron, era campeón para cumplir con todo lo que le exijan, para que no tengan más que pedir. Que suba, que baje, que venga, que presente carpeta, que hable con la señorita secretaria, que pague estos dineros por esto, todo lo hacía. Un buen día presentó sus carpetas y dijo: está todo listo, ¿qué más? Le ordenaron que se presente en la universidad para que dé el grado doctoral. Asistió el doctor Espejo con su carpeta, dignamente presentado, porque se lo puede ver al doctor Espejo que, siendo indígena, asumió toda esa cultura europea y decía: mejor que cualquiera de estos nobles, que, como dijimos, se las daban de nobles, porque tenían títulos nobiliarios, y él se autotitulaba: soy el indio. Asistió al grado doctoral, que nunca le dieron. Y como dice él, y habla en tercera persona en sus libros, en sus panfletos, burlándose, dice: le convocaron a mi amigo, es el mismo, pero él dice: le convocaron a mi amigo, para que no digan que él está hablando del mismo. Le convocaron a mi amigo y le preguntaban una serie de basuras, puesto que ni siquiera tenían conocimiento, y le calificaban con cualquier calificación ridícula, para no darle el título. Mi amigo disertó de la mejor manera posible. Repito, al decir mi amigo, era él mismo, pero refiere así: disertó de la mejor manera,
prácticamente enseñando a sus maestros que le tomaban en el tribunal el grado, pero le subestimaban. Por eso es que el doctor Espejo se revela cuando el padre Joseph del Rosario de Plemita, que vino y se hizo cargo del hospital de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que más tarde fue el hospital San Juan de Dios, y allí ejerció por muchos años. Siempre le acompañó un indígena descendiente de Atahualpa, venido desde Cajamarca, y era su asistente de cámara, o lo que se llama Huasi Cama, en quichua, Huasi a la cabecera, cama a la cabecera de la cama. Un indiecito que le servía al patrón Joseph del Rosario, pasando la vacinilla, atendiendo las necesidades de todos. Este indígena, Luis Chachil, que más tarde se llamó Luis Espejo, robando el apellido de su patrón, porque así acostumbraban los indiecitos de ese tiempo, por cariño, por respeto o por recuerdo, se tomaban el apellido de su patrón y pasó a llamarse Luis de Espejo. Posiblemente el padre Joseph del Rosario fue Joseph del Rosario y Espejo. No estoy seguro, pero posiblemente fue así. Este indígena aprendió de su patrón a hacer una serie de curaciones. Prácticamente era un cirujano práctico. Su patrón mismo lo enseñó, hasta el punto de que, como tenía tal cantidad de trabajo, le confiaba muchas operaciones de menor cuantía que realice él solo, sin ayuda de su patrón, de su protector, al punto de que ganó fama Luis Chachil. Este Luis Chachil casó, tomó matrimonio con una mujer de aquí de Quito, Catalina la Reiner, María Catalina la Reiner, y tuvo 4 hijitos. Manuela, a la que se le recuerda actualmente Manuela Espejo, Manuela, Juan Pablo, el presbítero, el sacerdote, el mayor de todos, Eugenio Francisco, el prócer, y un niñito que murió de muy escasa edad, víctima de la viruela. He allí porque el doctor Espejo, desde niñito, viendo a su padre, con quien trabajaba también, iba a ayudar en el hospital, tomó cariño a la medicina, quiso ser médico e hizo todo lo posible por alcanzar la profesión. Luis Espejo fue perseguido. El mismo fray Joseph del Rosario más tarde se arrepintió de haberle dado conocimientos a su asistente de cámara, porque cobró tal fama que conseguía dinero que le daban de su voluntad los pacientes. Con ese dinerito y sus ahorros, puesto que él como indígena gastaba muy poco, guardaba eso sí para la educación de sus hijos. Por eso educó a Eugenio hasta la universidad, y eso fue el odio inmenso que cogieron todos, que un indígena llegue a ser médico. No puede ser, constaba en los reglamentos de la universidad, que para ser médico debe ser limpio de sangre, llamaban hasta la 5ª generación, de manera que le cerraban las puertas al pobre indio Chachil. Nunca le dieron el título a Espejo. Con el dinero que fue ahorrando Luis Chachil, padre de Eugenio, compró 2 casas a remate. Esas casas están allí presentes en la calle Maldonado, frente a la casa de José Mejía Lequerica, al bajar a Cumandá, en el lado derecho, y junto a la escuela Buccelli, en esas gradas, en un altillo que hay en ese lugar, un poco más abajo de la plaza de Santo Domingo. Esas 2 casitas las compró. En la una vivía la familia Espejo, el padre,
su esposa y sus 3 hijitos, y la otra la arrendaba para poder con esos dineritos educar a sus hijos. Churchill fue un ejemplo de padre. Todo el dinero lo invertía en la educación de sus hijos. Cuando el doctor, yo le llamo el doctor Espejo, nunca le dieron el título, repito. Algún día al doctor Espejo comenzaron a llamarle doctor, pero no porque le hayan dado el título, insisto en esto, sino que el pueblo de Quito y el pueblo es generoso a todas partes. Al pasar el doctor Eugenio Espejo le decían, doctor Espejo, buenos días. Ellos le dieron el título, y el pueblo agradecido. Meses antes, mientras permaneció en el cautiverio, en esa mazmorra húmeda, maloliente, junto al Palacio Carondelet, fue llamado por las autoridades de la cárcel el doctor Espejo para atender una paciente. ¿Quién era la paciente? La esposa del presidente de la Real Audiencia de Quito. Posiblemente estaba de presidente de la audiencia en ese entonces el señor Pizarro. La esposa se había contagiado de las fiebres tercianas. El único médico que sabía de estas curaciones, de los pocos médicos que había en Quito, era el doctor Eugenio Espejo. El indio al que hay que maltratarlo, al que hay que encarcelarlo, al que hay que quitarle del medio público, esta vez en la cárcel decían que salga el doctor Espejo que tiene una paciente. El doctor Espejo, cumpliendo órdenes, y al saber que, porque tenía que enterarse de qué se trata, pidió que le dejen atender, auscultar, reconocer médicamente a la señora. Y dice el doctor Espejo, aproveché la oportunidad y pedí que me dejen atender a la señora en medio patio para recibir un poquito de sol en la espalda. Y me demoré, me di larga para recibir un poco de sol después de tantos meses que había permanecido a la sombra y en la oscuridad. Ahí sí era el doctor Espejo, ya no era el preso número tanto, al que había que encarcelarlo y que nadie sepa de él. Finalmente, al final de ese año, como dije, le recibió cariñosamente y con mucha pena también la hermana doña Manuela, y de allí a la casa solamente fue a morir 2 días después. Posiblemente, ni siquiera está clara la fecha, posiblemente el doctor Espejo murió el 28 o 29 de diciembre de ese año de 1795. Pero aquí viene algo importante. En los libros de defunciones del cementerio del Tejar, y entre paréntesis, del cementerio del Tejar fue creado por consejo del doctor Espejo, que ya habló en sus capítulos de higiene, recomendó a las autoridades que no permitan enterrar en los subsuelos de las catacumbas de los templos de Quito, porque esos miasmas de la carne suben, y desde las 4 de la mañana nuestras ancianitas iban a orar en los templos y enfermaban gravemente, y por eso se produjeron pestes terribles en Quito. Él aconsejó que un cementerio debe ser fuera de la ciudad, y ese fuera de la ciudad fue en la parte occidental de Quito, y más tarde se llamó el cementerio del Tejar. Allí fue también el enterrado. Pero esto dije hace un rato, aquí viene algo importante por lo que viene luego. ¿Quién acompañaba al entierro al doctor Eugenio Espejo? Solamente 2 personas, porque se buscaron las maneras
de que Espejo fuera desconocido. En una palabra, Espejo murió como los grandes hombres, olvidado de todo. ¿Quiénes eran los acompañantes? Doña Manuela y el doctor José Mejía Lequeriz, que iba sosteniéndole, abrazándole a ratos mientras caminaban al cementerio, sosteniéndole, digo, a su novia, doña Manuela. Al entrar al cementerio, dejaron reportado en el libro, no siquiera con el nombre de doctor Eugenio Espejo, hasta eso le negaron. Espejo, dice, en los libros que constan, en los libros del Sagrario consta, Espejo. Y en el listado donde se inscribía a los negros e indios, y nada más. Así terminó la vida el ilustre y excelso precursor de nuestra independencia, el doctor Eugenio Espejo. En sus escritos hay que ver cómo narra y da a notar sus conocimientos profundos. Por eso le odiaron. No había médico que pudiera tener los conocimientos que él tuvo. En su testamento dice, porque invitó a unos 2 o 3 amiguitos, y dice: declaro para que conste que debo a los padres agustinos 6 o 7 pesos que me facilitaron para comprar libros para instruirme. Declaro para que conste que debo a los padres dominicos y a los padres franciscanos dinero, algunos pesos, por libros que compré para instruirme. Véase cómo el doctor Espejo parece que casi ni comía. Todo el poco dinero que tenía era para comprar libros. Y dice más adelante: declaro para que conste que no tengo ya ningún bien material. Solo me queda mi ropita blanca, es decir, la ropa interior. Y dice al final: y agradezco al señor José Guerrero y Sosa, un antepasado mío, y por eso hablo con orgullo del doctor Eugenio Espejo, porque Espejo, el precursor, dice: agradezco infinitamente a don José Guerrero y Sosa, que me ayudó en los momentos de necesidad y de penuria. Gracias.